En este día 11 de septiembre recuerdo cómo hace ya bastantes añitos hubo un día que quebrantó algo dentro de mí, siendo yo un adolescente, eh, estando tranquilamente en el seminario, en la preparatoria, empiezo a escuchar los rumores de un atentado terrorista que derribó las Torres Gemelas de Nueva York de la forma más inaudita, aviones estrellándose contra la torre, las torres derribándose en un instante. Bueno, hoy sabemos todas las mentiras y montajes que hubo al respecto, pero en ese momento todos estábamos en shock, en pánico. ¿Qué va a pasar? Esto es el inicio de una guerra mundial. Vamos a salir de esta. Imperaba el miedo entre todos nosotros y en mí de manera particular. Yo era tanto mi pánico, mi temor de lo que iba a suceder, que busqué un refugio en la devoción a la Divina Misericordia. Habiéndome yo puesto a leer los folletitos de esas devociones, dije, no, pues la solución está en que el Señor quiere que oremos porque han sido ya tantos los pecados, los crímenes de la humanidad, que no le queda otro remedio. Así, literal, no le queda más remedio. Aunque Él no quiera, pues no le queda de otra que enviar un terrible castigo sobre la humanidad. Y vaya, según me daban a entender, haciendo esa oración de la coronilla de la Divina Misericordia, podríamos atenuar o evitar ese castigo inminente. Es entonces que me volví un apóstol del rezo de la coronilla de la misericordia, me dediqué a promoverla y puntualmente ahí a las 3 de la tarde estábamos suplicando misericordia para nosotros y para el mundo entero. Vaya, ese día adquirí una devoción y ayudé a otros a adquirirla también. De lo que hoy no me siento tan orgulloso es de que era una devoción basada en el miedo, en que yo, a mi entender, tenía que estarle ofreciendo estas oraciones a Dios para un poco aplacar su ira, para un poco, no sé, alimentar su hambre de oraciones, de desagravios por los crímenes de la humanidad, como para aplacar un poco sus ganas de destruir la humanidad. Y bueno, mientras vivía en esta lógica del miedo, pues claro que vivía atormentado, angustiado, siempre temeroso, deseando portarme bien, pero no tanto inspirado por el amor y la bondad, sino porque no vaya a ser que Dios no me agarre confesado y me tenga que enfrentar al tremendo castigo. Fue hasta tiempo después que, bendito Dios, no hubo guerras mundiales ni catástrofes universales. Aquí estamos, pero esa herida quedó en mí. Fue hasta después que el Señor me ayudó a sanar y digo, yo nunca dejé de ser un devoto de la Divina Misericordia, solo que ahora la entiendo diferente. Para mí la Divina Misericordia es, si rezas esta oración, obtendrás misericordia. Después entendí que la misericordia, el Señor la trae como un regalo, como un don que se recibe inmerecidamente y que se comparte con el prójimo. Y el Evangelio de hoy es una clara muestra de ello. Estaban en la sinagoga, en sábado, el día en que el buen judío no puede infringir el mandato del estricto reposo, no hacer ninguna clase de trabajo, ninguna. Tan exagerado era esto que ni siquiera tienes autorizado hacer un milagro para curar a un enfermo. Así de estricto, ¿por qué? Pues porque eso infringiría la ley, porque eso ofendería a Dios. ¿Y por qué guardas el reposo sabático? Pues porque Dios lo manda, porque Dios lo quiere, porque tengo que hacer esto por Dios. O sea, Dios necesita o Dios quiere o a Dios se le antoja ese reposo y tú, por hacer algo por Dios, para ti no existe nadie más. Jesús quiere romper esa mentalidad cuando adrede en la sinagoga, o sea, ahí donde estaban todos los hombres religiosos que estaban al pendiente de que nadie quebrantara las reglas. En sábado, y sabiendo que lo estaban acechando, adrede, sin que nadie se lo pidiera, le dice a un hombre que tenía
Digo, no una grave enfermedad, no estaba en agonía, que ni siquiera le había pedido el favor. Tenía una mano paralizada, la mano derecha paralizada. A ver, ven para acá. Y lo pone en el centro, queriendo decir que en el centro de toda institución, de toda religión, está la persona. Y más aún, aquella persona que está desprotegida, marginada, necesitada. Lo pone en medio. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Está como que esperando la respuesta. Y oh, decepción. Se la están pensando, ¿eh? Para ellos no es obvia la respuesta. No, pero es que hoy no podemos salvar una vida porque la ley dice, porque no podemos ir contra el mandato de Dios. A ver, señores, ¿no han entendido lo que significa la misericordia? Y a ese hombre que ese día no necesitaba un milagro, digo, puedes permanecer con la mano seca un día más. Jesús, ¿para qué te metes en broncas? Pues espérate. El hombre perfectamente te puede esperar, pero no. A propósito, le dice, extiende tu mano, y en ese momento quedó curado. Y esto para hacerles la muestra, señores, no crean que Dios está necesitado de lo que ustedes quieran hacer por Él. Dios quiere mucho más el bien que nos hagamos entre nosotros. Para Dios hoy fue mucho más importante curar a un hombre de un mal menor que el hecho de que todos ustedes quieran guardar con tanto rigor su descanso sabático. No nos querrá con esto decir, mira, te agradezco todos los ayunos que ofreces por mí con tanto esfuerzo y sacrificio, pero preferiría que mejor compartieras tu pan con el hambriento. Te agradezco los arreglos florales que llevas a mi altar o a mis imágenes. Qué hermosos están, pero preferiría que socorrieras a un hermano tuyo que necesita para su medicina, que necesita un apoyo, que necesita algo de presencia. Gracias por todas las largas y ceremoniosas oraciones que me diriges y el tiempo que me dedicas. Híjole, cómo te lo valoro, pero hay tantos hermanos tuyos que están tan solos, que darían lo que fuera por alguien que les escuchara, que les dedicara un momento. ¿Sabes? Dios está más interesado y complacido en esos hermanos, que tal vez no están de morirse, no es tanta su urgencia, pero ¿en quiénes tiene Dios su interés? En ellos. Para mí entender la divina misericordia de otra manera fue entender que el Señor tiene misericordia del pecador y el Señor quiere que tengamos misericordia entre los necesitados. Y aguas, todos los días son 11 de septiembre, así como aquel día cayeron avionazos que derribaron las torres. Qué gran falta de misericordia cuando entre nosotros nos damos avionazos. O sea, pasa un hermano que necesita de ti, le das el avionazo. Quizá tienes mucha prisa por llegar a las oraciones o porque Dios, claro que Dios es más importante, sí, pero piensas que Dios está más necesitado de los favores que tú le hagas a Él que de los favores que quiere que le hagas al prójimo. En el mundo seguimos atacándonos a avionazos. En aquel entonces fueron aviones que explotaban. Hoy son aviones de indiferencia. Avionazos de que tengo mucho que hacer. Dios es más importante que tú. Mira, tenle devoción a la divina misericordia. O sea, practica la misericordia. Deja de pensar en un Dios al que tienes que tenerle miedo y al que tienes que estarle dando algo para que no te castigue. El Señor está con nosotros. Y si hay un interesado en el bien de la humanidad, es Él. Pero no quiere que esperemos que eso nos va a caer del cielo. No esperes que el castigo te caiga del cielo. La destrucción empieza en nosotros. Si en lugar de tendernos la mano, nos agredimos o simplemente nos ignoramos,
No creas que con muchas oraciones para detener el castigo divino, con eso nos salvamos. Nosotros nos iremos destruyendo mientras no nos convenzamos de practicar la misericordia. Hoy, no des avionazos, no seas como esos terroristas. Hoy no des avionazos de ignorancia al prójimo que te está esperando y cómo estará complacido Dios cuando lo mires y lo ayudes. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.